Los errores más comunes al iniciar el negocio del cargo van y cómo evitarlos. Como siempre le hago saber a todos mis seguidores, cuando ustedes comienzan el negocio del cargo van, no hay que verlo como un trabajo cualquiera. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Hay que verlo como un negocio. Es su propia empresa que ustedes están comenzando a construir. Su pequeño imperio, lo que los va a impulsar a crecer profesionalmente. Existen muchas situaciones que se presentan al comenzar cualquier tipo de negocio, especialmente en el negocio del cargo van. Errores que, a pesar de que se vean muy mínimos al inicio, pueden repercutirse a mayores. En este video vas a aprender a minimizar todos los errores y sobre todo vas a encontrar el camino a tener éxito. Aprovecho esta ocasión para darle gracias por todo el apoyo que tienen con mi canal. Para mí es muy enriquecedor saber que mi contenido puede ayudarlos, sobre todo a crecer profesionalmente. De igual manera te quiero invitar a que te suscribas al canal, a darle me gusta y a compartir este video. ¿Cuál es el punto número 1 de los errores más comunes que cometemos al iniciar el negocio del cargo van? No investigar lo suficiente. Muchas veces tomamos una decisión apresurada o vemos cualquier video en internet. Entiendo de que muchas veces queremos surgir y queremos actuar de inmediato, pero tienes que entender que cada negocio tiene que tener una investigación previa, principalmente si el negocio funciona. Y esto lo aprendes de los expertos, de los profesionales que tienen mucho tiempo en el mercado. Saber si el negocio es rentable. A su vez, también existen personas que te vas a encontrar en el camino, principalmente en las redes sociales, donde te van a decir que el negocio no funciona. Aquí es donde yo siempre les digo, inténtalo por tu cuenta o investiga con las personas adecuadas, porque muchas veces nos dejamos llevar por los comentarios de las personas que no tuvieron éxito, pero tienes que tener presente que esa persona en específico no tuvo éxito. No quiere decir que tú lo vayas a tener. Cuando te digo que investigues, investiga en centros confiables, personas profesionales, personas que tú observes que están teniendo éxito en el negocio. ¿Qué se necesita tener? ¿Cómo minimizar los errores? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Dónde se debe trabajar? ¿Con quién se debe trabajar? ¿De qué forma hacerlo? ¿Cuáles son las estrategias que se deben aplicar para poder tener éxito en el negocio? Todo negocio, toda empresa que se comienza, siempre va a tener un margen de error. Siempre va a tener un grado de dificultad. De eso nadie te va a salvar. Pero si tú te preparas e investigas bien a dónde estás entrando, puedes minimizar o reducir mucho más los errores que se te puedan presentar. Mi consejo principal es que siempre investigues a dónde estás entrando. Sigas a las personas idóneas, obtengas información. Principalmente en mi canal de YouTube, tú vas a encontrar una serie de videos que te hablo de cada tema. Cada tema que te va a aportar un conocimiento positivo, que te va a aportar experiencia y a su vez te van a ayudar a evitar todos los problemas. Punto número 2, subestimar los gastos iniciales. Muchas veces ese desespero o esa ansiedad o esas ansias de crecer nos llevan a evitar gastos que son realmente necesarios. Bien sea el presupuesto exacto que necesito. Conozco el caso de muchas personas que entran en el negocio exactamente justos. Invierten en un cargo van, invierten en un seguro comercial, invierten en los materiales y a su vez salen a la carretera con $500 en la cuenta. Entiendo de las ganas que tú puedas tener y a su vez yo soy el principal que te va a upar por toda la disposición. Sé que si crees en ti vas a tener éxito, pero también tienes que ser realista y tener los pies en la tierra. Esto es un negocio que tú estás comenzando y tú no sabes los imprevistos que se te van a presentar, bien sea situaciones con una carga, bien sea situaciones mecánicas. Así tengas un vehículo nuevo, siempre se te pueden presentar incidentes, problemas de cobro con las compañías. Los primeros meses es bastante complejo
Es un proceso de novatada de que nadie te va a salvar. Es un proceso de novatada que tú tienes que pasar. No es que no vas a hacer dinero. Tú vas a hacer dinero, vas a pagar tu cargo van, vas a pagar tus gastos operativos. Pero a su vez, tú estás comenzando y puedes durar algunos días sin obtener cargas. Es aquí donde te invito a contar con un presupuesto detallado. Evalúa y busca sobre todo la economía. Ten un fondo de reserva para casos de emergencia. Siempre le recomiendo a las personas que acuden a mí que tengan aproximadamente 2 meses en gastos de reserva, un estimado de unos $5,000. Esto para evitar situaciones que se puedan presentar de mayor complejidad. Principalmente en mi caso, como lo he resaltado en algunos videos anteriores, yo tuve muchas emergencias, yo cometí muchísimos errores en mis inicios y esto me llevó a gastos innecesarios e incluso a pedir préstamos porque no contaba con los recursos suficientes para solventar dichas emergencias. Por eso es que siempre les recomiendo a las personas, tengan un presupuesto, tengan un fondo de ahorro, haz un presupuesto detallado de todo lo que necesitas y de igual manera cuenta con tu fondo de ahorro, que esto te va a ayudar a evitar sorpresas inesperadas. El punto número 3 es no tener un plan claro. Tú estás haciendo el negocio del cargo van, ¿por qué? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Quieres construir tu imperio en la industria del transporte? ¿Quieres tener muchas cargo van? ¿O simplemente quieres trabajar tú por un cierto determinado tiempo, por 2 o 3 años? ¿O simplemente estás trabajando por salir de la zona de confort? ¿O simplemente salir del trabajo que tienes actualmente? Es importante que cuentes con un plan detallado. ¿Cuál es tu propósito en el negocio? Yo voy a estar en el negocio del cargo van para trabajar 3 años, posteriormente capitalizo, ahorro, contrato un chofer, obtengo mi autoridad, compro una segunda cargo van, compro un bus truck, voy a estar en el negocio del cargo van solamente para pasear, para salir con mi esposa, para conocer nuevos lugares, o simplemente voy a estar en el negocio del cargo van por un año sabático para ver qué tal se mueve el negocio, cómo va viniendo, voy viendo. Tienes que tener un plan claro. Esto te va a permitir a trazar tu norte en el negocio, sobre todo a tener éxito. Siempre cuenta con un plan claro, con un propósito. No entres impulsivamente, no entres porque otra persona te dijo que es bueno, que hay muchos beneficios, que conoces muchos sitios, que obtienes mucha rentabilidad. Siempre cuenta con un plan claro. Es muy importante. Esto te va a permitir y te va a facilitar el crecimiento y sobre todo el camino al éxito. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Punto número 4, no estar preparado para los imprevistos. Ya cuando tienes tiempo en el mercado, cuando ya tienes tiempo operando como dueño operador, muchas veces nos abocamos a obtener el famoso diario, el ingreso que tú necesitas. Es importante que los primeros meses o el primer año trabajes con mucha disciplina y con muchas ganas. Trabaja más de lo que necesites. Siempre abócate a ahorrar. En este negocio hay meses que hay mayor demanda, hay meses que no hay tanta demanda, o simplemente, como lo digo en mi video anterior, hay zonas donde se trabaja. Zonas rojas, zonas amarillas, zonas verdes. Muchas veces vas a quedar en una zona roja, o muchas veces vas a contar con una racha de mala suerte, vamos a decirlo de esa manera. Principalmente no creo en la mala suerte, pero hay un dicho que dice de que vuelan, vuelan. Siempre tienes que estar preparado para imprevistos. Siempre ten un fondo de ahorro. No te quedes en blanco. Por más necesidades que tengas, siempre destina un fondo de ahorro para emergencias. Emergencias mecánicas, emergencias operativas o a su vez emergencias personales. Esto te va a ayudar a poder minimizar las emergencias en cualquier momento que se te puedan presentar. El punto número 5. No valorar tu esfuerzo y tu tiempo. Este tema es muy importante. ¿A dónde quiero hacer referencia? El cobrar correctamente tu sueldo. En el negocio del cargo van, nosotros trabajamos over the road y local.
Over the road es mayor a 300 millas en adelante. Mayor a 300 millas en adelante se deben de cobrar de $1 a $1.30 por milla. $1 a $1.30 por milla. Sea la zona donde te encuentres. Zona roja, zona amarilla o zona verde. Aquí les dejo este video que habla sobre las mejores zonas para trabajar. Así vas a entender un poco cómo se clasifican las zonas. Es importante que no regales tu trabajo. De igual manera, hacemos las entregas locales. Es un radio de 300 millas alrededor. Este radio de 300 millas alrededor se deben de cobrar a $2 por milla. Son lo que llamamos las entregas locales. Pero dentro de las entregas locales tenemos las entregas que van de 1 milla a 99 millas. Estas cargas específicamente nosotros tenemos que cobrarlas a una tarifa base de $250. ¿Por qué? Usted no va a mover su cargo van 20 millas para cobrar $40. Por eso es que es importante de 1 a 99, una tarifa base de $250, de 99 a 300, $2 por milla, y de 300 en adelante, de las cargas que mayormente hacemos, llamadas over the road, de $1 a $1.30 por milla. Recuerda que tú estás trabajando con compañías que están entrenadas y que son un negocio principalmente, y tienes que entender que ellos siempre van a regatear el precio, siempre van a bajar el precio hasta más no poder porque quieren obtener una mayor ganancia. Estas personas que te van a llamar, estos dispatchers, están entrenados para bajar el precio hasta más no poder, están entrenados para negociar. Siempre te van a decir cosas como: te queremos ayudar, pero el broker está pagando $1.000 por la carga cuando es una carga de 1.300 millas. Te queremos ayudar, pero el broker está pagando $800 por la carga. El presupuesto son $800 por esta carga. Es importante que siempre te mantengas firme en el dólar. Primero lo mencionas: mira, yo no puedo bajar más el precio. Lo mínimo que yo puedo hacer es bajar a $1 por milla. No puedo bajar más. Ellos van a seguir insistiendo, e incluso te van a decir: dame 15 minutos mientras subasto la carga. Cuando ellos te llaman, en su mayoría, ya poseen la carga. Lo que están haciendo en estos 15 minutos es llamando a todos los dueños operadores que se encuentran en el área. ¿Quién va a ganar la carga? Aquel que subaste más barato, aquel que regala el precio, o simplemente aquel que se haya dejado trabajar por la psicología de las compañías. Es importante que siempre mantengas tu precio por encima al dólar. Es mi consejo, tanto por el mercado como por tu negocio personal que estás iniciando. Desde el momento que tú bajes el precio de $1 hacia abajo, desde el momento que bajes un centavo de dólar, ellos te van a colocar en el sistema como una persona que en algún momento se dio, como alguna persona que se dejó trabajar. Por eso es que es importante, y siempre recuerda esto que te voy a decir: el destino del negocio te lo trazas tú mismo. Desde el momento que bajes, te van a arrodillar hasta más no poder. Si te mantienes firme, aguantas tu proceso de novatada, vas a obtener mucho éxito en el negocio. Investiga sobre las tarifas del mercado. Investiga sobre los precios correctos. Nunca doblegues el precio. Si vas a moverte de una zona a otra zona, investiga a cómo vas a entrar, a cómo vas a salir, cuál es tu rentabilidad. Recuerda que existe algo que se llama CPM, costo por milla. No todo es combustible, no todo es un mantenimiento general. Existe un mantenimiento detallado, existe desgaste de llantas, existen gastos imprevistos mecánicos, existen gastos de reparación, existen gastos operativos. Todo esto va englobado en lo que llamamos el CPM, el costo por milla. Cuando tú estás cobrando $1 por milla, tú realmente no estás obteniendo $1 por milla. Estás obteniendo aproximadamente 75 centavos, porque cuando desglosamos el CPM, llegamos a ese monto. Si tú cobras menos del dólar, ahí es donde yo te digo que te pongas a pensar cuánto realmente estás percibiendo. Recuerda siempre esto: el destino en el negocio te lo trazas tú mismo. Nunca bajes el precio a $1. Nunca le bajes un centavo al dólar. Mantente firme, valora tu trabajo y sobre todo valora tu esfuerzo. El negocio del cargo van no es un negocio fácil. Es un negocio que tienes que tener cuenta que tienes que salir de la zona de confort. Es un negocio que vas a pasar muchas eventualidades, sobre todo de adaptación. Si estás acostumbrado a trabajar cerca de tu casa, de tu hogar, en el negocio del cargo van te tienes que alejar de la familia. Pero a su vez es un negocio que te va a traer muchos beneficios. Beneficios económicos, beneficios de conocer otros estados, otras ciudades, y sobre todo lo más importante, el ser tu propio jefe. Si tú haces el negocio del cargo van con sabiduría, con inteligencia y con estrategia,
fácilmente vas a crecer. Y en lo que cierres y abras los ojos, te vas a dar cuenta de cuánto profesionalmente has crecido y a su vez cuántas oportunidades se te van a ir presentando en el camino. Recuerda, los errores son los más comunes. Algo muy personal que quiero recomendarte. Muchos dueños operadores que conozco inician en el negocio comprando una cargo van, poniendo un piso, poniendo rieles, colocando material de aislación térmica, comprando cosas innecesarias. Comienza desde cero. Necesitas además un cargo van, necesitas un seguro comercial, necesitas un colchón, necesitas en tiempos de invierno una bolsa de dormir 0 grados, una calefacción portátil. Los demás gastos van a ir viniendo mientras vas obteniendo ganancia. Colocas un piso, colocas un riel. Lo más importante que tiene que tener el cargo van son argollas para amarrar los straps. Es muy importante. Las argollas para amarrar los straps son sumamente importantes. De resto, además va viniendo poco a poco. Si llegas a una nevada, fácilmente vas a sobrevivir con un saco de dormir y con una calefacción portátil. La aislación térmica sí ayuda un poco, pero no reduce al 100%. En tiempos de verano, la aislación térmica no funciona. Se los digo por experiencia porque tengo una de las mejores reportada por otras personas y no me funciona en el verano absolutamente en nada. Es importante que minimices los gastos. No hagas gastos innecesarios, sobre todo en tus inicios. Luego que te vayas recuperando, que vayas recuperando la inversión, es donde te invito o donde te recomiendo que empieces a invertir, bien sea en un piso, bien sea en unos rieles. Poco a poco vas a ir armando tu cargo van de manera que te pueda brindar esa comodidad que necesitas. Espero que estos consejos te puedan ayudar, te puedan ser útil, sobre todo te ayuden a minimizar esos errores que principalmente yo cometí. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu apoyo. No te olvides de darle like al video, compartirlo y sobre todo suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. El dinero está en la carretera.